Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en esta casa sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y siendo las 20 horas del día martes 28 de mayo del 2019, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica. Me permitiría, antes de pasarle la voz a nuestro señor secretario, pedir un minuto de silencio para uno de nuestros consocios, que es quien era parte de nuestro equipo de trabajo en esta directiva y estaba a cargo de lo que es todo el trabajo que se viene desempeñando en el capítulo de la Costa Norte. Me refiero a don Héctor Pérez García. Él nació en Tequila, Jalisco. Él fue un empresario en la hotelería, un intelectual, un gastrónomo y un escritor. Él fue consultor de gestión hotelera a inversionistas y hoteles en operación, operador y propietario de restaurantes en Guadalajara y Puerto Vallarta, columnista en periódicos y revistas especializadas en hotelería y turismo en México, y escritor de varios libros. Hay dos que yo tengo con mucho cariño que guardo de él, uno que me los obsequió directamente, uno es de la historia de la gastronomía en México, que fue parte de su trabajo y su pasión alrededor de cómo a través de los alimentos es parte de la identidad que nos define. Y el último que pudo desarrollar fue precisamente en el centenario de Puerto Vallarta, este libro que él convocó y coordinó Puerto Vallarta a un centenario de su fundación. Entonces, si me permiten, les pido que nos podamos poner de pie para guardar un minuto de silencio en honor de don Héctor Pérez García. Muchas gracias. Haciendo una memoria de esto de la costumbre del minuto de silencio, me doy cuenta de que fue en mayo de hace exactamente 100 años, en 1919, cuando por primera vez se definió como parte de una expresión social el guardar un minuto de silencio para aquellos que han trabajado por el bien de un país o de una nación. Así que gracias de nuevo. Le turno la voz a nuestro señor secretario, el doctor José Sosimo Orozco, para que sea tan amable de conducir nuestra sesión académica. Muchas gracias, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a la sesión académica del día de hoy, martes 28 de mayo del año 2019. Bueno, esta es una actividad del Seminario Permanente Jalisco ante los cambios globales, pérdida de la biodiversidad y sus servicios. El título de la conferencia del día de hoy es Los Altos de Jalisco, a cargo de nuestro expresidente, doctor Silviano Hernández González. La sesión académica se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día. Apertura de la sesión a cargo del señor presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Y tengo el agrado de presentar al presidium al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, al doctor Silviano Hernández González, expresidente también, y conferencista. Bueno, ha sido presidente, más adelante viene el periodo anterior. Y el de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Tengo el agrado de mencionar algunos datos importantes del doctor Silviano Hernández González. Él es originario de Tepatitlán, Jalisco. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, un posgrado en biología de la reproducción en la Fundación Ford. Fue investigador en el Instituto de Neurobiología de Buenos Aires. Se dedicó a la docencia de embriología en la Universidad Autónoma de Guadalajara e hizo estudios doctorales de educación en la Universidad de Houston, Estados Unidos.
Ha escrito libros de ensayo, literarios e históricos de periodismo y de crítica de cine. Más de 40 obras. Es fundador de la Tertulia Mexicana Mariano Azuela, asesor de la Asociación Mexicana para el Fomento del Arte Religioso, ANFAR, miembro de la Academia de Estudios Alteños, de la cual fue presidente, del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, de la Sociedad Jalisciense de Filosofía y también de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, como decíamos, en la que también fue presidente por el periodo 2016-2017. Pertenece a varias sociedades científicas y de innovación: Sociedad del Conocimiento, Fundación CID, Ciencia, Investigación, Innovación y Desarrollo. Ha hecho presentaciones del arte plástico en el Museo de Arte Moderno de Guadalajara, en Educón y Único de la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, y ha sido conferencista de los cursos de información sobre Guadalajara en varias ocasiones. Alteño reconocido y apasionado de esas tierras rojas por los temas precisamente de los Altos de Jalisco, y hoy cedemos con mucho gusto la palabra para esa conferencia, Los Altos de Jalisco, dentro de este seminario permanente, Jalisco ante los cambios globales. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de estar presente aquí y muchas gracias por hablar de los Altos de Jalisco y dar a conocer la importancia de esa zona de Jalisco, especialmente en este tema tan importante del cambio climático y de lo que la referencia del cambio climático a la pérdida de especies de flora y fauna. En la presentación tiene como tres partes. Una primera parte que grabé, quise grabarla porque con la polución me han dado mal de la voz y dije no me vaya a aferrar a media pelea del arma. Entonces mejor vamos grabándola, está grabada, y después para hacerla menos tediosa, el señor presidente me va a hacer favor de leer una parte para haya otra voz y otra especie, una mayor quitar monotonía, y finalmente yo terminaré con algo sobre referente a la pérdida de lo que significa la globalización, de pérdida de identidad y otras consecuencias en los Altos de Jalisco. Entonces, ¿les podemos pasar al frente? Los Altos de Jalisco se encuentran al noreste del estado, ocupando 86.752 kilómetros cuadrados, lo que corresponde a una quinta parte de la superficie del estado. El nombre lo recibe de que es una meseta que destaca en su relieve, limitada al norte por los estados de Zacatecas y Aguascalientes, al sur por Michoacán, al oriente por Guanajuato y al poniente por la barranca del río Santiago. Los Altos de Jalisco presentan topografía uniforme, poco accidentada y más alta que el resto del estado. Se encuentra en una parte del eje neovolcánico y el altiplano mexicano. Es una extensa llanura semiárida, ubicada entre los 1.600 y 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, de donde el calificativo de Los Altos. El sur de Los Altos se encuentran mayores muestras de vulcanismo. Es un vulcanismo cuaternario y hay volcanes extintos como el del Cerro Gordo. La elevación del terreno se inicia en los 1.500 metros en los valles del río Santiago y gradualmente se eleva hasta la gran meseta central.
Los altos de Jalisco tienen suelos chernoserms, que es tierra negra con carbonato de calcio, que conforme se avanza a zonas sólidas se disminuye y el color de la tierra se aclara, transformándose en suelos chestnuts que poseen menor capacidad y cantidad de material orgánico. Los óxidos se deshidratan y la tierra se aclara. Al sur de la región, los suelos son de lavas basálticas que al descomponerse originan ferralitos que dan al terreno un color rojo del ladrillo. Al norte de la región se encuentran estructuras riolíticas que se exploran como bancos de cantera. En otros lugares, los riolitos se transforman en los suelos de sílice conocidos como tepetate. Las lluvias son escasas, con un promedio de 600 milímetros de precipitación pluvial como máxima anual. Especialmente lo más rico es en Zapotlanejo y lo mínima es en Ojuelos. El río Verde nace en el estado de Zacatecas con un curso de 327 kilómetros, atravesando Aguascalientes. Ingresa a Jalisco, donde recibe el afluente del río de Encarnación y ya se llama Río Verde. A partir de ese punto recibe los ríos de San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, mientras que su ribera izquierda le llegan los ríos Teocaltiche, Apulco, Michoacanejo y arroyos y caudales menores. Al centro de la región se encuentran los ríos El Salto, Sula y Calderón, mientras por el lado este se encuentra parte del cauce del río Turbio, formando por los arroyos del río San Antonio y La Angostura. El agua es un recurso pobre en los altos, por lo que se han construido embalses, además de manejar racionalmente el agua. Las presas principales son El Salto, en Valle de Guadalupe, con capacidad de 85 millones de metros cúbicos. La presa de Calderón, en Acatic, con 80 millones de metros cúbicos. La Pólvora, en Degollado, con capacidad de 51.700.000 metros cúbicos. La presa del 40 en Lagos de Moreno, con capacidad de 30.626.000 metros cúbicos. El Tule en Arandas, con 30 millones de metros cúbicos. La Red en Tepatitlán, con 14.250.000 metros cúbicos. El Estribón en Yagualica, con 6.400.000 metros cúbicos. A continuación presentamos imágenes de las presas. En ellas, además de servir agua a la población, se realiza turismo, pesca comercial y deportiva de lobina, carpa, bagre y tilapia. Vamos a ver el paisaje. Conforme se asciende, cambia el paisaje, cambia el color del suelo, la topografía, la flora y la fauna. Así, en Pegueros, a 1.850 metros sobre el nivel del mar, las tierras rojas de ferralitas, las de rocas basálticas, van siendo sustituidas por riolitas, con tobas arenosas, blancas, bancos de arrecifes y suelos de tepetate y cantera. La parte alta es una llanura sembrada de escalones y mesas, estructuras producidas por efectos de la erosión, siendo el principal la mesa redonda cercana a Lagos de Moreno. De los altos de Jalisco es el dominio de la mesa central, de la cuenca sedimentaria del Río Verde y de los bloques elevados de la planicie riolítica que forma la meseta de Arandas y de San Julián. Es el dominio de un clima tropical subhúmedo y semiseco,
y de bosques de encino y de pinos ya casi desaparecidos, bosque espinoso y material xerófilo. Aparecen en este sector del estado paisajes diferenciados. Al noreste, colindante con San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, se presentan planicies, mesas elevadas y pastizales dedicados a la actividad ganadera y una agricultura complementaria subordinada a la ganadería, con escasos recursos hídricos. En la siguiente imagen presentamos paisajes de los Altos de Jalisco, la meseta riolítica de Lagos, la vegetación riparia y baja de Acatic, el bosque de pino encino de Tepatitlán y los magueyales tequileros de Arandas y Atotonilco. La flora comprende selvas bajas o matorrales caducifolios, pastizales, nopaleras silvestres, gran diversidad de árboles como huizache, mezquites, álamos, encinos, roble y pino y el semidesierto. En los altos, la flora y fauna endémica se fusionan con la inducida y se adaptan y sobreviven para beneficio del ecosistema. Los Altos de Jalisco conservan huizacheras, mezquitales, nopaleras, magueyes y cactáceas. Es una de las zonas más grandes y diversas del estado. 15.500 kilómetros cuadrados, que es el 16% del territorio nacional, con una diversidad ecológica muy amplia. Como no existe una cultura forestal en la región, es fundamental informar y educar a la población en la importancia de la conservación y fomento de los recursos naturales y forestales. La flora y la fauna. En los altos varían por sus alturas. En la parte baja domina el material subtropical de arbustos leñosos y árboles de mediana altura como la anona cimarrona, el ayotote o codo de fraile, el cazahuete, el azote o palo bobo, el guaje, la guásima, el huizache arbustivo, la majagua, el palo dulce, los papelillos o copales, el tepame, el tepeguaje y el zapote blanco. Vamos a presentar a continuación los ejemplares de la flora alteña. Son los ejemplares de esta flora muy de los altos. La flora de menor altura es de campanilla o tronadora, el crucillo, la dominguilla, la frotilla o cinco negritos, la salvia, el tepozán. A este tipo de matorral se agregan herbáceas o gramíneas y es notable la ausencia de lianas, siendo la tilandensis recubata la única epifita presente. Las cactáceas son nopales y pitayos. Las especies trepadoras son el aretillo, la barba de capuchino, las carnestolendas o azaleas de la barranca y la cierrilla y otras variedades. A mayor altura, el matorral es desplazado por vegetación de chaparral espinosa, de huizaches, nopales, zacates de zonas semiáridas como el zacate navajita y el zacate banderilla, que algunos llaman también zacate bandera. El huizache que se encuentra es el huizache chino, no porque sea de China, sino chino como rizado. Se inicia la presencia de los izotes o las yucas, los granjenos y los garambullos. Enseguida las imágenes son de la flora de mayor altura, los pastos navajita y banderita, las yucas, los granjenos y los garambullos. En las riberas de los cursos del río de agua
se encuentra la vegetación riparia, en la que se distinguen desde plantas parcialmente sumergidas de vegetación anfibia, como las jaras de río, o jarales, o formaciones de arbustos y árboles, y el bosque de galería formado por taray, sauces y sabinos o ahuehuetes. En áreas aisladas o limitadas existen agrupaciones de robles y encinos. A continuación, las imágenes son de vegetación riparia. Propios de esa vegetación son las jaras de río, los sauces, los ahuehuetes, el sabino, el taray y el roble. También presentamos en la siguiente imagen un collage de la flora de altura de los altos, que son el pino encino, las suculentas y variedades de cactáceas y agaváceas. Pasamos a estudiar y hablar de los mamíferos. Los que se encuentran son ardillas, conejos, coyotes, gatos monteses o linces, jabalí de collar, la liebre torda, las ratas, el ratón de campo, los tejones, los tlacuaches, topos, tuzas llaneras. En esta zona he detectado la presencia de 2 especies de tuzas que su existencia está amenazada y casi no se me ven. Venados de cola blanca, las zorras, el zorrillo listado y diversas especies de murciélagos. A continuación, las imágenes son de mamíferos vertebrados. El cuadro muestra el jabalí de collar, el tejón, el tlacuache, el topo, la tuza y venado de cola blanca. Entre los peces destaca la familia de Godeidos o Godaide, uno de los grupos de peces más representativos de esta región, conformada aproximadamente por 21 géneros y 45 especies. Los godeidos son aproximadamente, los godeidos de aquí, de esta zona, de los 45 son 41 y 19 de las 21 especies generales. Son propios de la meseta central de México y algunas regiones adyacentes, como alguna de la zona de Tequila. Son un tesoro natural los godeidos por poseer adaptaciones únicas de reproducción y desarrollo embrionario. Su hábitat es en lagunetas y charcos. A continuación, presentamos imágenes de peces de río y embalses salteños, el bagre, la carpa, la lobina, la tilapia, el camarón de río y una imagen de una siembra de 100,000 alevines de tilapia que se hizo en la presa del Salto. Jalisco, que tiene el 4% de la superficie nacional, tiene un 20% de los reptiles y anfibios reportados para México. En Jalisco, la herpetofauna comprende elementos neotropicales y neárticos. La importancia de este grupo radica en la existencia de especies venenosas de importancia en la salud pública, que pueden ser utilizadas como indicadores biológicos. Asimismo, los reptiles constituyen un grupo faunístico sobre el cual hay más mitos y prejuicios, junto a los arácnidos y los quirópteros, siendo los animales más repudiados e injustamente aniquilados. Se presenta a continuación la imagen de reptiles, ofidios y batracios. Son las imágenes de la cincuata o chincuata, la coralillo, la chirronera, la víbora cascabel, la iguana, la lagartija de collar, el sapo, camaleones y la lagartija común. Actualmente, nuestras relaciones con los reptiles son más pragmáticas. Las especies venenosas son responsables de aproximadamente 28 accidentes del año, de los cuales 3 terminan en la muerte de la víctima. Debido a la mayoría de los accidentes con reptiles venenosos, son causados por 2 o 3 especies. Conocer su distribución y costumbres son importantes para disminuir la frecuencia. La mayoría de los reptiles son tímidos y no se desarrollan en ambientes perturbados por el hombre.
Pocas especies se ven beneficiadas con la agricultura y son muy sensibles a los pesticidas y a los contaminantes agrícolas, por lo que algunas especies pueden ser utilizadas como indicadores biológicos, tanto de perturbación como de presencia de contaminantes. A continuación, la imagen nos va a mostrar una síntesis de la fauna alteña, que son el lince, el coyote, el lobo, la ardilla, el conejo, la liebre, la tortuga, la víbora coralillo y la cascabel. Las aves de la región de Jalisco cuentan con 114 especies pertenecientes a 38 familias y 15 órdenes, las cuales representan las 90 especies que se han avistado en la zona de Patitlán, que son casi un 80% de la totalidad del hábitat en el estado. Las aves se concentran en pocos reductos que disponen de arbolado, de tal suerte que se hace atractivo para la anidación, alimentación y resguardo de aves residentes, migratorias o estacionarias de invierno, verano, transitorias o accidentales. Eso redunda en el trabajo de la Universidad de Guadalajara, que tiene una estación biológica permanente y de observación, colecta, identificación, conteo, monitoreo, resguardo y depositaria de colecciones documentales de la riqueza biológica de la región Alto Sur de Jalisco. Tales estudios de la Universidad de Guadalajara posibilitan conocer la estabilidad que guarda el ecosistema, conocer un diagnóstico ecológico y instaurar medidas preventivas y remediales. En los altos, las aves son la fauna más numerosa. Existen agraristas, cardenales rojos y cardenales azules, chachalacas, chirinas, chotacabras, codorniz común y la codorniz pinta, colorí o choperrosa, cuervos, cuitlacoches, garrapateros, golondrina, gorrión, guajolotes silvestres o del monte, halconcillos, huilotas, lechuzas blancas, pájaro carpintero, bellotero, palomas de altas alas blancas y paloma torcaza, saltaparedo purriche, tecolotes, tordos, viejitas, zanates y sopilotes. Regularmente se pierden incontables especies vegetales y animales. Muchas son aún antes de ser descubiertas y menos analizadas científicamente. Así se pierde la variabilidad biológica y la diversidad genética. Una especie en peligro de extinción es una especie que puede desaparecer en un futuro próximo. En el desarrollo del planeta y su evolución, millones de especies han desaparecido a causa de procesos geológicos y naturales. Sin embargo, en los últimos siglos, los seres humanos han multiplicado la intensidad de la extinción. Para las especies naturales, vegetales y animales, subsistir es tarea diaria. Deben cuidarse de sus iguales, de los predadores, de los desastres ecológicos, la deforestación y otras consecuencias de la acción humana que provocan daños en la cadena trófica. Al presente, la extinción biológica no se relaciona de manera directa con la falta de alimentos o la contaminación, sino con la caza ilegal y el comercio de especies salvajes o silvestres, o acciones indirectas como la introducción de especies exóticas
en ambientes en los que compiten con uno o más recursos en aspectos endémicos, con especies endémicas y adaptadas. Los paisajes y vegetación de nuestro país son uno de sus mayores atributos y riquezas. México se encuentra entre los 5 países con mayor número de ecosistemas. Sin embargo, de las 30,000 especies de plantas del país, 46% se encuentran en peligro de extinción. Quiere decir, en cada especie vegetal extinta, de 3 a 10 especies de flora y fauna desaparecen también en consecuencia, lo cual representa un problema gravísimo para el ecosistema. Se estima que un 20% de las especies de la vida salvaje están en peligro de extinción en México. La mayoría de las plantas que viven en los bosques tropicales son las mayormente amenazadas. México es uno de los lugares más diversos del planeta, un lugar de cerca del 10% de las especies conocidas en el mundo. Las amenazas del cambio climático y de las actividades humanas en ambientes naturales son gran amenaza para la existencia de la vida silvestre. México es una región con una flora y fauna diversa, donde se pueden encontrar hasta 26,000 clasificaciones de plantas. Se calcula que en México existe una cantidad de 18,000 a 30,000 especies de plantas. En este total, se estima que 10,000 a 13,000 son endémicas, es decir, naturales y propias de México, concentradas principalmente en las zonas áridas y semiáridas. A continuación presentamos algunas imágenes de la actividad humana en los Altos: la porcicultura, la ganadería de carne y leche, el ganado caprino y ovino, la industria tequilera y la deforestación. Como parte del seguimiento de este trabajo que nos está presentando el doctor Silviano, me ha pedido que presente una parte en donde él va concluyendo. Voy a leer un texto que él escribió, que va concluyendo precisamente sobre lo que son algunos, él le intitula Problemas ecológicos de los Altos de Jalisco. Y él menciona, los problemas ecológicos en los Altos son pertenecientes a 4 grupos, es decir, llega a concluir que son 4 los grupos en donde se pueden, desde una perspectiva de cambios globales, se pueden identificar o presentar estos problemas ecológicos de los Altos de Jalisco. El número 1 que él presenta es cambio climático, el 2 sobreexplotación de recursos, el 3 contaminación y el 4 él le llama necesidad, incultura e indiferencia. Con respecto al 1, cambio climático, él menciona que aunque es un cambio global debido a la acción humana que alteró las épocas de lluvia y sequía, haciendo más cortas e intensas las temporadas de lluvia y más largo el estiaje, esta es la manera en que está afectando la parte de la biodiversidad. Esto afecta negativamente a las siembras también de temporal, que son aproximadamente la mitad de las siembras de los Altos. Además, la tierra de cultivo se empobrece, las cosechas son escasas y no se dispone de suficientes alimentos hasta la próxima cosecha. Un dato duro es que cerca de la mitad de las áreas que eran consideradas como áreas de agricultura de temporal prácticamente han dejado de ser productivas. El segundo que él menciona es sobreexplotación de los recursos. Existe una gran escasez de agua y gran desconocimiento del problema, tanto de particulares como de autoridades municipales. Además de las decisiones en esta materia las toman personas ajenas a la región y a quienes no les importan las consecuencias en los sectores agropecuario y ambiental. Existe una disponibilidad muy limitada de aguas superficiales en las subcuencas con mayor cantidad de población y producción. El río Encarnación, río Lagos, río San Miguel, río Valle, río Grande y presa El 40. Respecto a las aguas subterráneas, están concesionadas 1.024.6 millones de metros cúbicos con un déficit regional de 125.8 millones de metros cúbicos al año. Dado que 10 acuíferos están en situación
de sobreexplotación, por lo que en los últimos 4 años la disponibilidad total de aguas subterráneas se redujo de 160.3 millones de metros cúbicos a solo 35.8 millones de metros cúbicos anuales. Y también ahí hay un dato duro en el sentido de que la zona de los Altos es una de las zonas en Jalisco donde se está extrayendo actualmente más cantidad de agua de los mantos freáticos que la que se repone con las lluvias. También menciona en este aspecto relacionado con el punto 2 de sobreexplotación de recursos, el sobrepastoreo de ganado vacuno, ovino y caprino. Grandes extensiones de terreno fértil dedicado de 8 o 10 años al agave tequilero y a la industria ganadera. La industria ladrillera es otro aspecto fundamental. El comercio de leña y la producción de carbón deforestaron prácticamente el Cerro Gordo y otros bosques de pino, roble y encino, acabando con el hábitat de muchas especies, especialmente aves, entre ellas el pájaro carpintero imperial. Además, los hornos ladrilleros son foco de contaminación. Y termina este apartado 2 mencionando que la sobreexplotación de la tierra y algunas dinámicas industriales han provocado que los recursos naturales escaseen, como el hierro, el manganeso y otras variedades de cantera. Esto ha provocado la pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies animales y el desplazamiento de millones de personas y familias que deben migrar por necesidad. El punto 3, él lo menciona como el referente a la contaminación. Y escribe, detrás del presumido agave azul, poco se menciona que la mayoría de las tequileras contaminan los afluentes por las descargas de sus vinazas, problemas que se dan en los municipios salteños de Arandas y Atotonilco. Por cada litro de tequila se contaminan 10 de agua. La ciudad de Lagos de Moreno se ha convertido en un importante centro industrial en pleno desarrollo, siendo un potencial peligro de contaminación, debiéndose estar atentos a tomar medidas preventivas. Y termina mencionando, cuando se viaja por carreteras a pocos kilómetros de una población y a veces en zonas muy cercanas, se encuentra el tiradero de basura del pueblo, que no llega ni siquiera a relleno sanitario. Es un basurero magno al cual nadie le presta atención. Menciona ojos que no ven, corazón que no siente. Por lo cual se debe hacer un llamado de atención a los municipios a la implementación de rellenos sanitarios y tomar medidas adecuadas al manejo de los desechos. Y termina con este punto 4 de necesidad, incultura e indiferencia, y menciona que la falta de cultura y educación, así como la necesidad y la indiferencia, son factores del problema de contaminación del medio ambiente y de pérdida de biodiversidad, por lo cual se debe trabajar de manera coordinada para atacar dicha situación. Doctor. Voy a terminar con los efectos de la globalización, según yo, que hemos tenido en los Altos de Jalisco, haciendo una relación de cómo eran los Altos cuando estaban aislados, cuando no había globalización, no había carreteras. Para llegar de Tepatitlán a Guadalajara se tenía que ir a vadear el Río Grande o Santiago en la barca. De Tepatitlán se tenía que ir a la barca para llegar a Guadalajara. Era más fácil llegar a Los Ángeles, California, o a San Francisco. De Tepatitlán a Zacatecas, de Zacatecas a San Francisco. Era la vía más corta. No había globalización entonces. Entonces eran autosuficientes los Altos de Jalisco. Había sembradías de huertas y huertos familiares de maíz, frijol y calabaza en toda la región, además de los silvestres nopales, verdolagas, quelites. Había autosuficiencia de papas, col, lechugas, camote. Había cañaverales en Zapotlanejo, cañaverales extensos de caña morada y trapiches en Matatlán. Había suficiente azúcar y peloncillo para todos los Altos, producidos en los Altos. Había producción de miel. En Cuquío había linaza que se exportaba a Gran Bretaña. Aceite de linaza exportábamos de Cuquío a Inglaterra. Producción frutícola de tunas, garambullos, granjenos, costomates, que casi nadie los conoce, ni siquiera algunos salteños, pero eran suficientes para comer. Yo comía costales de costomates que ya no existen.
chirlos, raigones, arrayanes, guayabas, duraznos, higos, naranja lima, que ni siquiera los conocemos, la naranja lima, no le decimos naranja lima, le decimos mangarina, lima, mandarina. Alimentos de origen animal, ganado vacuno, su carne y sus derivados. Precisamente la carne era baratísima, porque lo más caro no era la carne, sino la manteca. Entonces se exprimía, ahí se origina el chicharrón prensado, porque se prensaba la carne hasta exprimir el último grado de grasa, porque no había aceite vegetal. Todo se cocinaba con la manteca. La manteca era el principal producto de los Altos. Por eso la carne era muy barata y se hacía embutidos de queso de puerco, chorizo, longaniza. La longaniza se regalaba, no era para vender. Yo iba a comprar 1 kilo de carnitas y me daban 1 metro de longaniza. Y igual en el mercado se compraba la verdura para la comida y le regalaban 1/4 de col y algunas otras cosas para el cocido. Ganado vacuno, su carne y sus derivados, la leche, las natas, las cremas, los dulces de leche, jocoqui, quesos, ganado ovino y caprino, por eso es para birria, y no solo para birria, sino San Ignacio Cerro Gordo, no se llamaba San Ignacio Cerro Gordo, era la trasquila, porque allí el ganado caprino y ovino se le quitaba la lana y se hacían zarapes y jorongos y cobijas en Teocaltiche. Todavía el maestro Ramón Mata me ve y me dice, los Altos podemos ser independientes. Podíamos ser independientes, ahora ya no. ¿Cuáles son qué procesos industriales había en los Altos? Trapiches de Mazatlán y Zapotlanejo, donde se producía melaza, azúcar moscabada, panocha, producción de alcohol y tequila, vino de naranja, rompopes, en Atotonilco y Tepatitlán. Yo creo que en todos los Altos rompope. Industria dulcera de jamoncillo, cajetas y caramelos, caramelos en todos los Altos. Se hacían en Tepatitlán dulces de panalito, cucarachas, todos esos dulces para morder se hacían en Tepatitlán. Y en Jalos, la central de los jamoncillos. Panaderías y pastas, pero las panaderías no se limitaban a hacer pan, hacían pastas, coditos, fideos, espagueti. Industria de la transformación de la carne, embutidos, chorizo, longaniza, aceite de linaza, aceite de ricino, producción de jabón. Todos los jaboncitos esos que ven ustedes en los moteles y en los hoteles, de esos jaboncitos olorosos, son de tepatitlenses que se fueron a México y los hacen. Tienen más capital que la Palmolive, porque distribuyen a todos los antros y todos los jaboncitos esos que andan corriendo por todo el mundo son de tepatitlenses que los fabrican en la Ciudad de México y los hacían en Tepatitlán, precisamente como subproducto de la carne, de las grasas de la carne. Hace textiles, ya dije, zarapes, jorongos, cobijas de Teocaltiche, madera torneada, muebles taraseados de Jalos, toda la herrería, los canceles, los kioscos hechos por herreros de los pueblos, ventanas, fabricación de escopetas, pisponeras y pistolas hechizas, la industria guarachera. Los médicos hacían medicamentos simples y las boticas surtían recetas galénicas. De hecho, los laboratorios Sofía son recetas galénicas de Arandas. Había 2 laboratorios médicos muy importantes en los Altos. Uno, en Arandas, del doctor Álvarez, productor de la normalgina antes de que hubiera cafeaspirina. Y otro laboratorio en Tepatitlán, que era de mi padre, que mi padre tenía su venta en Centroamérica. Mi padre surtía de medicina a Nicaragua, Honduras, El Salvador.
desde Tepatitlán. Eso ha desaparecido, es decir, esos son los puntos blancos, había puntos negros. Los puntos negros es que no había agua y los servicios sanitarios eran deplorables, había letrinas o excusados a cielo abierto. Se defecaba en el corral de la casa o en el corral de la hacienda y era parte del alimento de los cerdos. No había servicios sanitarios, entonces había tifoideas. Simplemente yo recuerdo que empezábamos la escuela 50 alumnos y terminamos 25. Los otros 25 morían de tifoidea en el curso del año. Mi madre, una de mis hermanas tuvo antrax o fiebre carbonosa, que es una fiebre también muy rural, es de las ovejas. Se muere la oveja, queda muerta en el campo. Alrededor del cadáver de la oveja crece el zacatito muy bonito, llegan otras ovejas y se comen ese zacatito y les da antrax esofágico y se mueren, y así se va propagando. Se propaga porque llegan las moscas al cadáver de la oveja y después llegan a la gente, le chupan, le pican, le cosan un escusor, la gente se rasca donde estuvo la mosca y se autoingierte el antrax. No había remedio entonces el único remedio es la penicilina, pero no había penicilina. A mi hermana la curaron al estilo Ranger. Muerde un palito y te vamos a poner un clavito al rojo vivo. Le dieron un codo. 8 días después trajeron de Estados Unidos penicilina para curarla. Terminaron de curarla, afortunadamente. Ya había penicilina, no aquí. Entonces es algo de la globalización, que la sanidad mejoró y muy grandemente por los medicamentos modernos y por la transformación. Las vías de comunicación era una zona que tenía una identidad muy particular, muy propia, pero con las carreteras llegó primero los que hicieron la carretera, los médicos de las carreteras, los trabajadores de las carreteras, los ingenieros, y se perdió la identidad, pero se ganó en tolerancia. Entonces, eso ha sido lo bueno y lo malo de la globalización cultural y de la identidad de los Altos de Jalisco, según mi buen parecer. Con esto termino. Muchas gracias por su asistencia. Me gustaría, antes de pasar el micrófono a nuestro señor secretario para que continúe el orden del día, me gustaría destacar algunos aspectos que me parece muy relevante de lo que acaba de presentar el doctor Silviano. Quiero decirles que estos trabajos del seminario permanente era un trabajo de reuniones de varios de nuestros consocios, analizando y pensando sobre lo que está pasando en Jalisco en el contexto de los cambios globales. A mí quisiera destacar algunos aspectos que él mencionó en su presentación. Por ejemplo, esta parte cuando él mencionó que la tierra se aclara. Eso es muy interesante porque actualmente es un indicador precisamente de pérdida de biodiversidad, cuando uno ve que los suelos que eran originalmente oscuros se van aclarando, porque la parte oscura en los suelos es la parte viva, la parte orgánica, donde está una cuarta parte de la biodiversidad, la microbiodiversidad del planeta, bacterias sobre todo, bacterias benéficas. Entonces, cuando la tierra se aclara, como él le mencionó, pues es uno de los indicadores también de esta pérdida de biodiversidad. También estos nombres que nos relató, por ejemplo, el caso de hojuelos, que tiene que ver con ojos de agua, el caso del tule, que es la planta que crece junto al agua, aunque sea una región que donde el agua escasea, es muy interesante porque muchos, inclusive de las toponimias, tienen que ver con la referencia al agua, o sea, con una valoración especial hacia la parte del agua. Lo mismo para algunas plantas como los nopales y las tunas y los guajes.
Otra cosa que me gustó mucho fue también que destaco es esta parte que como él como alteño considera que es un tesoro que haya especies de peces endémicos dentro de los arroyos y dentro de las lagunas, y realmente es parte de una biodiversidad de la más, como él mencionó, que está más en riesgo, porque lo que está más en riesgo, por ejemplo, con cambio climático, lo que él mencionó es de repente la parte que se están secando varios humedales, y ahí van estas especies que son muy importantes ponerles atención. Y lo último, que esta parte que mencionó de parte de la identidad alteña, que tiene que ver con un ganado introducido, o sea, que no es nativo de aquí, pues actualmente está toda esa discusión, ¿no? Es decir, antes se visualizaba el ganado vacuno como una especie exótica que competía por los recursos a las especies locales, pero ahora se analiza que eso es parte de la biodiversidad que se está incorporando y que se está enriqueciendo, sobre todo los valores culturales de los ecosistemas, que es a donde nos hemos enfocado en este seminario permanente de Jalisco ante los cambios globales. Quería hacer esas puntualizaciones y le turno el micrófono al señor secretario. Muchas gracias. Nada más un pequeño comentario. Pues San Ignacio Cerro Gordo desde tiempo inmemorial perteneció a Tepa. Luego en 1857 el gobernador andense Jesús Leandro Camarena pues pasa todo ese territorio, incluyendo la presa del Tule, a Arandas. Y bueno, el Cerro Gordo pertenece hacia el poniente a Tepa y hacia el oriente a San Ignacio Cerro Gordo en su mayoría. Bueno, este lugar siempre se ha llamado San Ignacio Cerro Gordo, a veces como hacienda, primero como mayorazgo y luego como hacienda de San Ignacio Cerro Gordo, y también, como se ha dicho, por la gran cantidad de ovejas que tenían los hacendados, las llevaban allí al casco principal, a la finca, y les quitaban la lana. Y esa connotación de la trasquila pues no tiene nada de malo, nada más que lo agarraron allí en Arandas, en un periódico Noti Arandas, para hacer una columna que se llama Trasquilando. Y bueno, San Ignacio pues es respetuoso de esas inquietudes, nada más que a un letrero allí de que está la salida hacia Arandas, nada más le agregó una P y ahora es Parrandas, y ellos sí se molestaron. Entonces se discutía también si con motivo del nuevo municipio las personas de allí, el gentilicio iba a cambiar, ya no saninacienses, sino cerrogordenses o cerrogorditos. Es algo de la vida real que salió ahí en un periódico que lo tengo, y bueno, muy interesante. De Tepa, cómo no extrañar las carnitas, esos vasos de agua frente al mercado muy baratos, los tacos de chicharrón, comprábamos medio kilo de tortillas y nos sentábamos, pues no había ningún problema que pudieran decir o identificar a uno. Entonces, después ya estos lonches también con crema, todo eso ya en el mercado, alguna vez que acudimos, hay que tener cuidado porque no tienen precio las cosas, pero es muy sabroso desde luego la comida y las carnitas. Bueno, pues todo esto, doctor, yo también tenía preguntas, pero se las voy a ganar aquí mis compañeros. Tenemos poquito tiempo, creo que unas 3 preguntas así rápidamente para el doctor Silviano serían muy buenas o comentarios, no sé si nos pudieran apoyar, desde luego siendo breves por razones del tiempo. Gracias. Quiero comentar que en la región Alto Sur hay una incidencia de enfermedad de Chagas porque hay mucho triatomino y que es el transmisor de este tipo de enfermedad. Y también llama poderosamente la atención la gran contaminación que tiene el río Sula y el río Calderón. Es un comentario, ¿verdad? Sí, es un comentario sobre sí. Sí, la enfermedad de Chagas existe porque hay zoonosis en la zona. La zoonosis es las enfermedades transmitidas por insectos y por animales. Y todas las casas eran media granjas, media habitación. En todo el segundo patio o corral de la casa, incluso en los pueblos, había machero con burro o con un caballo, se criaban guajolotes, palomas, y había coropullos,
chinches compostela. De hecho, a mí me picó una chinche compostela, que son las transmisoras de la enfermedad de Chagas. Un dato interesante, positivo, es que en esas presas que hay ahora, los Altos de Jalisco se han transformado en el segundo exportador de tilapia del país. Si ya no solo se produce cerdo, carne de cerdo, sino tilapia, para ser el segundo productor y exportador de tilapias. Los Altos de Jalisco sin agua. Esos 81 millones y 80 millones no son para uso de los Altos, están en los Altos, pero no los usan los Altos la mayoría. La presa de Calderón surte de agua a Guadalajara, no a los Altos. Sí, buenas noches. La producción de agave, ahora con el boom tequilero, afecta considerablemente toda esta zona cuando, independientemente de la contaminación del 1/10 del agua, y dos, el ingreso de tanta palma, glacoco plumoso, que no es nativa de la región y que sobre todo Tepa, Arandas, Jesús María y todos estos municipios les ha dado desde hace años, emulando a la ciudad de Guadalajara, ¿de alguna forma afecta también o contribuye? ¿Cómo está ese problema? Sí, son dos consideraciones. Uno, no es malo que se siembre agave. No puede ser malo, no podemos dejar de sembrarlo. Lo malo es que se siembre en tierras fértiles destinadas a otra cosa. Si sembraran de agave los cerros, que no se siembra nada, estaría muy bien, pero lo siembran en terreno fértil, quitándole terreno a cultivos de otra naturaleza y depauperando y dejando inutilizados para cultivos de otro tipo las tierras fértiles. La introducción de especies vegetales o animales, no solo vegetales, es muy problemática. Tengo yo presente dos casos. El de lirio, que no había lirio en México y se trajo porque tiene flores muy bonitas, y vean los problemas que trae el lirio. Y el otro son los eucaliptos. Los eucaliptos se trajeron de Australia porque para desecar pantanos, porque los eucaliptos son la especie vegetal que consume más agua en todo el planeta. Ven ustedes que hay alrededor de un eucalipto, un arenal. Ese arenal era tierra fértil. El eucalipto lo convirtió en arena. Le quitó todo el agua y la hizo arena. ¿Para qué sirven los eucaliptos, además de oler muy bonito? Para nada, porque sirven ni siquiera para comer. Para lo único que no hay, solo los koalas comen hojas de eucalipto, nadie más. Tendremos que importar eucaliptos koalas para que comieran eucalipto. Lo único que no se puede, no son para construcción, porque es madera como el vidrio, es muy duro y muy quebradizo. No sirven para leña, no dan calor. Lo único que he visto que sirvan, que el tocón que queda de tumbar un eucalipto se le hace un hueco y sirve para un sillón que nadie puede robarse porque nadie puede cargarlo. Se necesita un trascabo para cargar ese sillón. Ese es lo único que sirve. Entonces, esos son los peligros de traer especies vegetales o animales no nativas para competir y que produjeran algo, pero esos son el lirio y el eucalipto solo nos han traído problemas. Y al revés, casos sí se puede exportar. Saben que en África están haciendo cultivos especiales de hectáreas de mezquite. ¿Por qué? Porque el mezquite, en vez de quitar, enriquece la tierra. Las raíces del mezquite producen nitrógeno a su alrededor y fertilizan la tierra. Además, los mezquites se hace harina.
una harina que sirve para hacer galletas que valen euros en Alemania. Cómanse un mezquite, ese era lo que comíamos los niños en los Altos de Jalisco. Un mezquite es un dulce. Entonces dejen secar un mezquite, muélanlo y sale harina dulce para hacer galletas que valen euros. Es decir, depende de qué se exporte, qué se importe, qué se adapte, tiene que hacerse de manera inteligente, no a la trágala. Y lo mejor es no hacerlo, lo mejor es proteger la fauna y la flora endémica propia de la región o del país. Bien, muchas gracias. Esta ha sido la conferencia, por razones de tiempo, del doctor Silviano Hernández González, Los Altos de Jalisco, dentro del Seminario Permanente Jalisco ante los Cambios Globales. A continuación tenemos la entrega de un merecido reconocimiento por parte del señor presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, señor secretario. Como es costumbre, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco hace un reconocimiento al esfuerzo que nuestros consorcios cada año presentan un trabajo original para fomentar de esta manera el conocimiento, la ciencia y la cultura de nuestro territorio. El doctor Silviano Hernández González es extraordinario porque no solamente hace un trabajo, sino hace varios trabajos durante el año para esta Benemérita. Y con respecto al Seminario Permanente de Cambios Globales, quiero decir que ha sido muy satisfactorio tenerlo dialogando sobre estos problemas globales desde nuestro territorio, aportando su sabiduría para esta causa que es la parte de mantener la biodiversidad del lugar y los servicios, tanto culturales como ecológicos de los mismos. Muchísimas gracias, doctor Silviano Hernández, por su trabajo y su ejemplo en esta benemérita institución. Muchísimas gracias. Continuando con nuestra sesión académica, tenemos dos invitaciones. La primera es para este jueves 30 de mayo a las 8 de la noche. Jueves de Patrimonio Cultural, presenta la conferencia El Parque Morelos y la Escuela Basilio y Vadillo. Esta conferencia es a cargo de nuestros invitados, maestro Juan Christopher Alcaraz Padilla y maestra Sofía Magaña Tiscareño. Bueno, pueden tomar nota también, con mucho gusto, para nosotros su asistencia. El siguiente martes, que es 4 de junio a las 8 de la noche, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos dos conferencias: contaminación y agua, impacto y estrategias de prevención, a cargo de nuestro consorcio doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Y también la segunda conferencia es exposición a parques para reducir efectos de la contaminación del aire y mejorar la salud en las ciudades. Esta segunda conferencia es a cargo de nuestra consocia doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Y como es ya una tradición, esta benemérita institución nos hace una respetuosa invitación, una atenta invitación a un pequeño convivio aquí a un lado de esta casa sede, en el jardín. Y finalmente tenemos el mensaje de clausura a cargo de nuestro señor presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, señor secretario. Antes de terminar, sí quisiera decir que ha sido importante también la participación de ustedes cuando hacen preguntas, cuando hacen aportaciones. Sin lugar a dudas, esto enriquece nuestro conocimiento. Muchas gracias por esas participaciones. Hay una hipótesis que actualmente se trabaja en términos de biodiversidad y sobre todo en términos de microbiomas, y es que estas epidemias o estas enfermedades, estas zoonosis que a veces se presentan, es precisamente un indicador del deterioro y la pérdida de salud, por ejemplo, de los ríos, de los bosques y de los suelos, por ejemplo, que es donde hay una biodiversidad, y cuando está en estado de salud el suelo, el río y los bosques, hay una regulación de la parte de repente de estos patógenos o de estos tipos de microbios que de alguna manera están ocasionando
mundo. Entonces, ahí hay un llamado mundial de pensar en esto, pensar en el tema de la biodiversidad como un elemento también de una seguridad para regular las enfermedades. Y el otro aspecto que salió aquí en las preguntas es precisamente destacar lo que mencionaba el doctor dentro de sus conclusiones acerca de los 4 problemas que se presentaban en los altos. El número 4 era la incultura, y me parece que es también un indicador de incultura cuando se están metiendo especies que no son de aquí, que no hay una utilidad, por ejemplo, de consumo para alimentación, teniendo, como decía el doctor, aquí en este lugar 13,000 formas de plantas diferentes, 13,000 especies de plantas diferentes. Traemos otras que de otros lados y las volvemos un símbolo. Pues sí, me parece que es un punto muy importante, y en este marco que él decía en términos de una incultura que tenemos que revertir a partir de conocer más sobre estos aspectos. Bueno, muchísimas gracias a todos, y siendo las 21:10 del día martes 28 de mayo del 2019, terminamos esta sesión académica dedicada a los cambios globales desde Jalisco en el marco de la biodiversidad. Muchas gracias.